Hay toda una genealogía del progreso y del progresismo en el segundo capítulo, porque parece existir un nexo necesario entre estos fenómenos que ha estado describiendo Miklos con el prefijo trans y la ideología progresista, ¿no? ¿Cómo distinguís el progreso del progresismo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Tienen una historia que se superpone o son historias que van por carriles distintos? ¿Cómo llegás, digamos, qué es lo que encontrás en tu estudio? Es muy sencillo, ¿no? La idea de progreso previa al progresismo, por lo menos en cómo se ha manifestado este movimiento progresista desde, vamos a decir, década del 90, especialmente la publicación de este texto fundacional del progresismo contemporáneo, que es La Tercera Vía de Tony Giddens. Ujú. Este progreso, a diferencia de las otras dimensiones de progreso, es un progreso profundamente antihumanista. Esa es Ujú. la característica principal. Es un progreso que te exige dejar de ser humano para esperar, para materializar ese progreso. Es una Claro. cosa insólita. Nunca antes en la historia de la humanidad se le había exigido al ser humano dejar de ser humano para aspirar a este ideal de progreso, que es un progreso Ujú. completamente mediado por la tecnología y controlado por la tecnología. Yo siempre hablo de esta relación, ¿no? Donde la tecnología servía al ser humano. En este caso se invierte la relación y el ser humano pasa a servir a la tecnología. Ujú. Ahora, ¿cuál es ese ideal de progreso? No lo sé, no lo sabemos. Los cambios los estamos experimentando hoy. Puede ir de múltiples aspectos, ¿no? Está el tema de la pandemia con las vacunas, esta crisis económica que desde mi perspectiva es artificial, el alza de los precios, todo esto apuntando obviamente a generar una mayor dependencia Ujú. estatal. Entonces, es una primera etapa para un cambio. Este cambio en 2016 se determinó, el proceso se determinó como cuarta, o se definió como cuarta revolución industrial, ¿no? Que es esta idea de fusionar, ¿no? Las dimensiones biológicas, tecnológicas y digitales, es decir, Ujú. el eufemismo para hablar de la fusión entre vida, tecnología y sistemas digitales o de conectividad. Si la gente lo puede resumir en un concepto, vendría a ser un cyborg. Esto no es ciencia ficción, no me tilden de conspiranoico, lean el libro de Klaus Schwab, que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que yo cito profusamente en mi libro para que la gente Ujú. se dé cuenta que yo no he inventado nada. Esto está expuesto ya en documentos. Y también esta idea del gran reseteo. Entonces, lo que estamos viviendo es este proceso de cambio, aspirando a ese progreso cuyo fin y propósito aún no tenemos del todo claro. Yo adelanto, ¿no? En mi libro, y te consta, yo no llego a conclusiones por mi cuenta. Ujú. Yo no digo esto es lo que va a pasar, esto es lo que es, sino que yo finalmente lo que hago es dejo al lector en base a la evidencia que yo he planteado, que es evidencia que yo apoyo profusamente también con citas y referencias Ujú. al pie de página, con una bibliografía de alta calidad, porque ojo, yo no Ujú. estoy citando a Condorito ni revistas dark. Yo cito textos de académicos de la Universidad de Harvard, de Oxford, de Princeton, es decir, lo que antes se hubiese considerado academia seria. Y llego a esta idea de que a la idea de control demográfico y a la política de control demográfico que ya existía y que es absolutamente probable, ¿no? Comprobable en el siglo XX, se le suma o se le reincorpora, mejor dicho, un componente abiertamente eugenésico. Y cuando estamos hablando de eugenesia, estamos hablando de políticas y marcos legales que apunten a mejorar, entre comillas, al ser humano, es decir, a mejorarlo en términos de especie. La eugenesia, dime, No, adelante. no, no, adelante, adelante, adelante. Entonces, la eugenesia en realidad tiene sus orígenes, vamos a decir, en el último tercio del siglo XIX con Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. De Ujú. ahí se desarrolla una especie de ciencia bajo este manto de racismo científico, así se le llamaba, y se empezaron a legitimar todos estos discursos eugenésicos, ¿no? Hablando de la necesidad de mejorar a la raza humana, que había razas que eran inferiores, que había Ujú. seres humanos que por sus condiciones o discapacidades tenían que ser descartados. Entonces estabas hablando no solamente de los débiles mentales o de los idiotas, ahora que también viene tu próximo libro, La generación idiota, ¿no? Mm. Estamos hablando también de los ciegos, de los sordos, personas con esquizofrenia, todos esos, vamos a decir, características indeseables que tenían que ser eliminadas de la sociedad. Obviamente ya sabemos en qué terminó ese experimento eugenésico que fue validado por gobiernos, que fue validado por cortes supremas, por universidades, exactamente lo que está ocurriendo hoy Sí. y que terminó con el exterminio de millones de personas en campos de concentración.
Eso es un hecho irrefutable. Entonces, hoy lo que estás viendo es un reempaquetamiento de ese discurso eugenésico bajo este discurso de cuarta revolución industrial, pero con la diferencia de que las tecnologías actuales sí tienen la posibilidad de materializar los sueños eugenésicos, hoy representados más claramente a través de esta ideología que es el transhumanismo, para literalmente no solamente modificar el ambiente, sino también modificar al ser humano en su naturaleza y por extensión, al modificar esa naturaleza, su extensión. En ejemplos muy sencillitos, que siempre los doy, imagínense cantar o hablar en el agua. Es imposible, las ondas sonoras transmiten, ¿no? Se transmiten de distinta manera. Entonces, imagínense si nos modificaran genéticamente, y esto es un caso hipotético, ciencia ficción, pero que nos pudiésemos fusionar o no, combinar con genes de delfines para colonizar el océano. La forma cómo nos relacionamos va a cambiar, porque desde la comunicación hasta el tacto, hasta la forma como nos organizamos dentro del océano va a ser distinta. Entonces, un cambio en la naturaleza tiene un impacto en la condición del ser humano. Pero hay algo más. Al cambiar tú la naturaleza del ser humano, también cambias sus instituciones. Y cuando hablo de sus instituciones, para la gente que no conoce este concepto, ¿no? Las reglas de juego de una sociedad pueden ser formales e informales. Por ejemplo, instituciones fundamentales como el matrimonio, la familia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy también se ataca, a la par de este ataque antropológico, es este ataque a las instituciones y esta redefinición de los conceptos. Entonces, familia hoy ya no es ¿no? La familia padre, madre, niños, sino que familia ahora tienes multiespecie, multiparental, tienes diferentes tipos de familia, tienes matrimonios gay, matrimonios poliamor, o sea, tienes una serie de Adopciones construcciones. múltiples. Exactamente. Entonces tú puedes empezar a utilizar, redefinir esos conceptos y al redefinir esos conceptos paralelamente estás redefiniendo o abres el paso para redefinir al ser humano.